el testimonio de un hermano que dice que le fueron a poner una cantina cerquita de una iglesia, y el pastor le fue a decir al cantinero que la quitara porque estaba muy cerca de la iglesia, y el cantinero le dijo: no, le dijo, yo tengo todos los permisos, no la he abierto clandestinamente, sino que tengo todos los permisos para hacerlo, le dijo. Si usted quiere quitar la iglesia, quítela, le dijo. Y le dijo el pastor: pues vamos a ver, le dijo, quién se quita, si la cantina o la iglesia. Y el pastor le dijo a la iglesia: vamos a orar para que esa cantina se cierre. Y comenzaron a orar. Hermanos, 15 días llevaban de oración cuando hubo un cortocircuito en la cantina y se quemó. El cantinero fue a demandar al pastor al juzgado. Lo llamaron al pastor y al cantinero al juicio, y dice el juez: ¿y qué es lo que pasa aquí? Dijo el cantinero: yo puse una cantina cerca de la iglesia, el pastor llegó a decirme que la quitara y yo le dije que no, y él dijo que iba a orar para ver quién se quitaba de la iglesia o la cantina, y hubo un cortocircuito, le dijo, y la cantina se quemó porque ellos oraron a Dios para que la cantina se quemara. Y decía el pastor: no, nosotros no oramos para que se quemara la cantina. Nosotros no oramos para que quemara la cantina. ¿Cómo no? Ustedes oraron para que se quemara. No, decía el pastor, nosotros no oramos para que se quemara la cantina. ¿Cómo no? Decía el cantinero, ustedes oraron para que se quemara. Y dijo el juez: estoy sorprendido. Dijo: aquí hay un cantinero creyente y un pastor incrédulo. Aleluya, pero yo creo que todos creemos en el Dios de los cielos, ¿verdad? Bien, vámonos a la palabra de Dios. Bienvenidos todos, pastores con parte de sus iglesias, porque si trajeran toda la iglesia no cabemos acá. Un día de estos tuvimos reunión y sacando el censo de todos los miembros de las filiales, hermanos, ya llegamos casi a 1000 miembros con todos los. Así que no cabrían acá, pero que bienvenidos todos los que están. Vámonos a la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 15. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, hermano, se pone en pie en reverencia a la palabra. Primera de Corintios 9, 1 al 15. Si lo encuentra, dice amén. El tema de esta mañana: el pastor y la iglesia. El pastor y la iglesia. Deberes del pastor con la iglesia y deberes de la iglesia con el pastor. Una enseñanza pastoral. Quizás extrañe la parte emotiva, porque quiero tratar de enseñar. Vamos a predicar algo pausado para que usted entienda bien. ¿Encontró primera de Corintios 9 del 1 al 15? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Aleluya. Y hermanos del Señor y Cefa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de su leche del rebaño?
¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria. Puede sentarse. Yo creo que con solo leerlo, usted ya entendió por dónde va la cosa. Amén. El pastor y la iglesia. Deberes del pastor con la iglesia y deberes de la iglesia con el pastor. El oficio pastoral en la Biblia es uno de los más antiguos que hay. Se les llamaba pastores a los que cuidaban los rebaños de ovejas. Se les llamaba pastores a los que cuidaban rebaños de ovejas. Los pastores eran los encargados de proveer alimento, agua, de cuidar, de guiar, de proteger, de alimentar y de curar a las ovejas que estaban al cargo de ellos. El trabajo pastoral en el Antiguo Testamento tenía, hermanos, un valor grande. Cuidar ovejas era una responsabilidad grande que pocos lo sabían hacer. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los siervos de Dios fueron pastores de ovejas. Mientras estudiaba esto, yo me preguntaba por qué Dios los mandaba a pastorear ovejas, o sea, animales, y después los sacaba detrás de las ovejas y los ponía al frente de un pueblo. Porque la oveja tiene tanta similitud con un hijo de Dios. Abraham fue pastor de ovejas. Fue pastor de ovejas Abraham. José, hermano, o Jacob, fue pastor de ovejas. Y cuando yo estudiaba esto me daba cuenta que la mayoría de pastores cuidaron rebaños que no eran de ellos, sino que eran ajenos. Por ejemplo, el rebaño que cuidaba Jacob, ¿usted sabe de quién era? Eran de su suegro Labán. Y el pago que se recibía Jacob era recompensado por ovejas. Como en unas 7 ocasiones le cambiaron el sueldo a Jacob. Él cuidaba las ovejas de su suegro Labán. Si usted se da cuenta, hermano, José fue pastor de ovejas. Los hermanos de José fueron pastores de ovejas. Moisés, primero, hermano, está en el palacio del rey como el hijo del rey. Moisés, hermano,
es el segundo al mando en Egipto. Era, hermanos, como el hijo de Faraón, porque fue hijo de la hija de Faraón. O sea que cuando Faraón muriera, el heredario, el que iba a heredar el trono, era Moisés. Moisés fue preparado en las universidades de Egipto. Moisés hablaba por lo menos 3 idiomas. Y cuando Dios lo llama, Dios es experto en eso, en sacarlo a uno de la comodidad a la incomodidad. Porque los grandes hombres de Dios no se formaron en una oficina, no se formaron en un escritorio. Los hombres de Dios se formaron en el desierto, porque el desierto es experto en formar el carácter que debe de tener un hombre de Dios. A Moisés lo saca de la comodidad del palacio y lo mete al desierto. ¿Y qué está haciendo Moisés cuando Dios lo llama? Dice que pastoreaba las ovejas de ¿quién? ¿Eran de él? ¿Las ovejas de quién? Las ovejas de su suegro Jetro. Las ovejas que pastoreaban no eran de él. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque era un oficio que más tarde, hermano, Dios lo iba a traer a la iglesia. Y la iglesia que cada pastor pastorea no es de él. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Somos de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos aplauden al dueño de la iglesia? El dueño de la iglesia es Cristo. Los pastores tienen un pastor, y a ese pastor se le llama el príncipe de los pastores. Amén. Y los pastores lo que cuidan no es de ellos. Dice la palabra que un día han de dar cuenta del rebaño del Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios llama a Moisés, está cuidando las ovejas que no son de él. Cuando Dios llama a David, ¿qué está haciendo David? ¿Cuál era el oficio de David? Era pastor de ovejas. Le pregunto, ¿de quién eran las ovejas que cuidaba David? Eran de su padre, alabado Dios. ¿De quién son las ovejas que cuidan ustedes, pastores? De nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Aplauda a ese Dios maravilloso que por misericordia nos tiene frente a un rebaño del Señor. Y David, cuando se presentó ante Saúl, hermano, esa es la carta de presentación de él. Le dice: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león y se quería llevar una cordera, yo peleaba con él. Le dice, aleluya. Yo le abría las tapas y se la quitaba la cordera y mataba al león, aleluya. Eso le sirvió de entrenamiento para que David se formara el carácter que debería de tener cuando fuera el rey de Israel. Porque estar frente a un pueblo del Señor hay que tener carácter de hombre. Alabado Dios en esta hora. ¿Cuántos aplauden al Dios de los cielos? Para estar frente a una iglesia hay que tener carácter. Alabado Dios. Y yo decía, y todos pastoreaban. Y había hasta leyes para los pastores que cuidaban ovejas. El pastor es el que cuida a las ovejas. El pastor es el que cuida a las ovejas. ¿Sabe por qué una oveja necesita cuidado? Yo espero estar hablando con ovejas del Señor. ¿Cuántos se consideran ovejas del Señor? Unos 3. La oveja necesitaba el cuidado de un pastor. ¿Sabe por qué? Había muchas razones. Le voy a dar unas cuantas. Número 1, la oveja es indefensa. No tiene cachos para pelear. Su cabeza es delicada. Su carne es suave. Un pulloncito y se rompía. La oveja. Los cabros, esos se defienden solo porque tienen cacho,
brincan, saltan, braman. La oveja no. La oveja es indefensa. Después vamos a ver si levantan la mano los que dijeron que eran ovejas. La oveja, cuando le están diciendo algo, agacha la cabeza y no dice nada. ¿Con quién compararon a Jesús? ¿Con quién comparó Isaías a Jesús? ¿Ah? Como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, ni a nadie le hizo daño. Aleluya. Eso es lo que hace una oveja. Es muda. Aleluya. Es sorda. Oiga, la oveja es sorda. No tiene la capacidad de oír. La oveja solamente sabe distinguir una voz. Y esa voz la aprende en el aprisco. Cuando el pastor la está limpiando, porque hay que limpiarla, porque el pelo de ella es áspero, se le pegan los ácaros, se le pega el mozote, se le pegan cosas. Y cuando llega el rebaño al aprisco, el pastor tiene un peine y comienza a peinarla y hablarle al oído, porque la oreja se descuelga y es peluda y le tapa la audición. Pero la voz de su pastor, esa voz si la conoce la oveja. Dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. ¿Cuántos conocen la voz de su pastor? Alabado Dios en esta hora. ¿Cómo se siente usted, amado pastor, cuando le dice a las ovejas el domingo: tal fecha vamos para el tabernáculo Emanuel? Y le aparecen 5 pelones. Y son 50, son 30, son 90 los que tiene. ¿Usted cree que están oyendo la voz suya? Gloria a Dios. La oveja es peluda. Hay que cuidarla, porque cuando la lana se le crece, se le hacen unos colochos, se enreda la misma lana. Y cuando ella va caminando, se corre el riesgo que se enrede en su propia lana, se vaya al barranco y se quiebre. Por eso hay que cuidar la oveja, porque ella misma se puede matar en su propia lana. Por eso es que de vez en cuando hay que quitarle la lana a la oveja, porque muchas ovejas las mata la lana. Yo conozco ovejas que cuando eran chinitas no tenían mucha lana. Aquí estaban el lunes, aquí estaban el martes, aquí estaban el jueves, aquí estaban el domingo. Pero ya cuando se les creció la lana, a los 8 días, a los 15 días, aleluya, porque las ahogó la lana. Estoy hablando de otro tipo de lana. Alabado Dios en esta hora. Cuando tenía bicicleta nomás, aquí estaba. Hoy que tiene carro para la playa y ya no se ve en la iglesia. Si puede alabar a Dios, hágalo. Y si no, diga: ay, que también se vale. Pero esa es la verdad. Alabado Dios en esta hora. Pero eso es que Dios no le da nada a usted, porque Dios sabe que usted se va a enfermar. Sí, por eso es que a la oveja había que quitarle la lana. Hay ovejas, hermana, que no es nada la lana que dan para la llorazón que les agarra. Estos pistos quieren. Aleluya. Escuché la historia de un pastor de eso, porque trasquilar era eso. Trasquilar era quitarle la lana. Y de la lana de la oveja se hace un montón de cosas lindas. Y ese era un negocio. Y un pastor toda la vida fue su oficio trasquilar las ovejas. Con el tiempo perdió la vista y quedó ciego. Pero ya ciego, él siguió haciendo el oficio, porque ya no necesitaba ver, porque ya de memoria sabía cómo poner la oveja, dónde meter la navaja y cómo sacar la lana. Para trasquilar la oveja le ponían de comer, y mientras la oveja estaba comiendo le ponían un gancho y ella estaba prensada comiendo, y el trasquilador la estaba trasquilando. Pero a saber cómo se coló una chancha, llegó a comer la comida, y como el viejito no veía, estaba ciego,
Cuando vio que el animal llegó, le puso el gancho y le mete la navaja. Y aquella animala, cuando le metían la navaja, eran alaridos que pegaba. Y dijo el pastor: este animalito es más lo que llora que para la lana que está dando. Aleluya. Así hay ovejitas que una corita echan y por esa cora sale hablando. Alabado Dios en esta hora. La oveja debe de ser productiva. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios en esta hora? Aplauda al Dios de los cielos. La oveja necesitaba el aseo personal. Se le crecen las pezuñas y hay que cortársela, gloria a Dios. Hay que cortársela para que no vaya a caer. La oveja necesitaba todo eso, el mantenimiento. La oveja, cuando veía que venía el león, lo único que hacía era agacharse y ahí la agarraba el león. Por eso la oveja necesita el cuidado de un pastor, gloria a Dios. El salmista David dice en el Salmo 23: en lugares de delicados pastos me harás descansar. No sé si entiende esa palabra. En lugares de delicados pastos. La oveja no come cualquier comida. La oveja no come cualquier comida. Los cabros se hartan lo que hayan por delante, pero la oveja es delicada. La oveja no come cualquier cosa. Gloria a Dios. El pastor, el deber del pastor es guiarla, es protegerla, es proveer alimento espiritual, porque estamos hablando de ovejas espirituales. Del cuidado de una oveja se deriva el cuidado de un pastor de una iglesia. De ahí sale el oficio de los pastores de ovejas. De ahí el Señor tomó el oficio del pastor. Y por eso Él dice en Jeremías 3:15: y yo daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y inteligencia. Mire, hermano, yo estuve predicando, creo que hace 8 días, ayer 8 días, en Moncagua. Y el pastor que está ahí pastoreando tiene 6 años que la mujer lo dejó y se fue con otro hombre. Yo no lo sabía eso. El día que yo llegué, él me dice: hermano Salvador, la vida que yo vivo es dura. A mí me extrañó y le digo: ¿y eso, pastor? ¿Usted no conoce mi historia? No, le digo: hermano, hace 6 años mi mujer se fue con otro hombre y vive como a una cuadra donde yo vivo, y tengo que verla cuando va con el otro hombre. En serio, hermano, 6 años, y estoy delante de la presencia de Dios, me dijo, que nunca he pensado en otra mujer, me dijo. Y le he dicho a Dios que el día que yo sienta atracción por otra mujer, que ese día me fulmine y me lleve con él. La misión me ha dado aval para que me pueda casar con otra mujer, pero a mí no me da, no siento hacerlo. ¿Y cómo ha hecho 6 años? Y me dijo: Dios me ha dado las fuerzas para hacerlo. Y andaba uno de los hijos ahí con él, y lo pasamos a orar con él. Y le dije estas palabras al niño: debes de sentirte orgulloso de que tu padre sea el pastor de una iglesia, porque médicos se gradúan miles todos los años, licenciados se gradúan miles todos los años. Acá en este grupo de gente, si yo pregunto, levanten la mano los que son licenciados. Tenemos licenciados acá, aleluya. Hay arquitectos en las iglesias, hay doctores, hay maestros,
Las universidades gradúan doctores, gradúan ingenieros, arquitectos, pero no gradúan pastores, porque el trabajo pastoral no es de esta tierra. El ministerio pastoral es divino, es un llamado del Dios de los cielos, porque no es para ministrar una empresa, es para ministrar el pueblo más sagrado, el pueblo más claro, el pueblo más precioso que haya en la tierra. Se llama la iglesia del Señor. No vale oro ni plata, vale la sangre del Cordero de Dios. Por eso no se gradúan pastores. Los institutos bíblicos no gradúan pastores. Aquí está Mano Luis, que estudió en el bíblico. Dice su diploma que usted graduó en pastor. No, dice graduado en teología. Usted puede tener teología, pero si no tiene el llamado de Dios, no tiene nada. Aquí lo primero es el llamado de Dios. Cuando usted tiene el llamado de Dios, Dios añade lo que hace falta. Gloria al Señor. Bueno, ya hablé bastante de lo que es el pastor. ¿Qué tal si hablamos de los deberes de la iglesia? Dicen que uno recuerda lo que oyó de último. Y por eso quise hablar primero de lo que hace el pastor, o lo que debe de hacer el pastor con la iglesia, que es cuidarla, guiarla, protegerla, enseñarle, advertir de eso, porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y el pastor está como atalaya, advirtiendo de lo que está pasando o de lo que puede pasar. Gloria a Dios. Hermanos, hablemos de los deberes que debe de tener la iglesia para con su pastor. Gloria a Dios. A un pastor se le entregaba un rebaño en la mañana de 100 ovejas. Quiero aclarar esto primero. A un pastor se le entregaba en la mañana un rebaño de 100 ovejas. El dueño de las ovejas se las contaba, porque un dueño de ovejas no solamente tenía 100, pero los rebaños se componían de 100 ovejas. Puede ser que un haciendado tuviera 500 ovejas. Le daba 100 ovejas a este pastor, 100 ovejas a este otro, 100 a este otro, 100 a este, y 105 pastores. Se las llevaba a cuidarlas al monte, a que bebieran agua, que comieran, a cuidarlas, que no les pasara nada. En la tarde regresaba ese pastor y se las entregaba al dueño, y se las contaban. Si a ese rebaño le hacía falta una oveja, el pastor tenía que cuidar, tenía que pagar la oveja. ¿Sabe que cuando a David llega Natán y le dice: mira, David, un hombre por allá rico tenía muchas ovejas, pero vinieron unos caminantes y él mató, no quiso matar de las muchas que él tenía, sino que un hombre pobre solo tenía una, y esa mandó a traer y se la comió? ¿Qué crees que se puede hacer con ese hombre? ¿Y qué dijo David? Que pague la cordera 4 tantos, porque eso decía la ley judía, eso decía la ley de Moisés, que el que perdía una oveja tenía que pagarle en 4 veces. Por eso es que el pastor cuidaba tanto la oveja, gloria a Dios, porque aunque usted no lo crea, escuché el domingo pasado acá decir al pastor que en una ocasión que un miembro le contó que había fracasado, dice que lloró, aleluya, y yo se lo creo, gloria a Dios, porque el pastor llega a amar a los miembros más que su propia familia, aleluya. Eso usted como miembro no lo entiende, solamente aquel que los ha llamado para servir al Dios de los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? El que tiene corazón de pastor le duele cuando se va un miembro. El que no tiene corazón de pastor le dice: la puerta es ancha
Si se quiere ir, váyase. Se fue la cordera y no la fue a buscar. El que tiene corazón de pastor le duele cuando se pierde una oveja. De ahí se desprende la parábola de las 100 ovejas. De ahí se desprende la parábola de las 100 ovejas. Cuando el pastor vino y las contó, le faltaba una. ¿Y qué dijo? Aquí están 99, ¿qué es una? ¿Dijo eso el pastor? Dejó las 99 en el aprisco, las encerró y fue a buscar la que se había perdido, porque si no tenía que pagar esa cordera. Hay una palabra en la Biblia que ha sido mal interpretada y se llama pastor asalariado. ¿Le ha escuchado usted? ¿Ha escuchado usted decir este pastor es asalariado? ¿Sabe quién era el asalariado? El encargado de las 100 ovejas era el pastor. Pero si el pastor tenía una necesidad, buscaba a alguien que le cubriera, que le cuidara las ovejas ese día. Pero el responsable no era él. El responsable era el pastor. Ese que fue a cuidar las ovejas ese día, a él le pagaban ese día. No se lo pagaba el dueño de las ovejas, se lo pagaba el pastor de las ovejas. Y ese asalariado, cuando veía que venía un oso o un león, a él le daba lo mismo, salía corriendo y dejaba que la cordera se la comiera el león. ¿Sabe por qué? Porque él no era el pastor, él era el asalariado que trabajaba por un denario, que trabajaba, hermano, por monetario, por dinero, por un salario. A ese se le llama pastor asalariado, para que me entiendan esta hora. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? ¿Han entendido, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vamos a ver de verdad que estamos bien hasta ahí. Gloria a Dios. Deberes de la iglesia con el pastor. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Romanos 15:30. Romanos 15:30. Si lo puede buscar. Uno de los deberes primordial de la iglesia es orar en favor del pastor. Dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿A qué cosa? ¿Cómo dice, hermano? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Levante la mano la iglesia que ora por su pastor. Levante la mano la iglesia que ora por su pastor. Uno de los primeros deberes suyos como oveja, como miembro de la iglesia, es poner en las manos de Dios a su pastor. Orar por él. Eso es lo mínimo que usted puede hacer. Si hasta este día usted no lo había hecho, a partir de hoy en sus peticiones lleve en oración a su pastor. Eso es uno de los principales deberes de un miembro de una iglesia: orar por la vida de su pastor. Porque el pastor ora por la iglesia. Nosotros debemos de orar por el pastor, porque el pastor atiende a la iglesia. ¿Y quién atiende al pastor? Mire, hermano, muchas veces los pastores son vituperados y usted no sabe el sacrificio que lleva ese hombre para ver de cuidarlo a usted. Hay que sacrificar fechas especiales de la familia. Hay que sacrificar, hermano, reuniones de familia. Hay que sacrificar el tiempo que era para los hijos. Muchas veces lo dedican a usted. Yo escuché el testimonio. Murió un pastor que fue 40 años pastor de una iglesia. Y cuando murió y lo están velando, llegó el hijo mayor
y se sentó en una silla cerca del ataúd y vio cómo los miembros de la iglesia llegaban y lloraban en el ataúd del pastor y le decían: pastor, gracias por haber orado por mí cuando yo lo necesité. Pastor, gracias por haber estado en mi boda el día que me casé. Pastor, gracias por haber estado en mi vela el día que se me murió mi esposa. Llegaba otro: pastor, gracias por haber ido a aconsejar a mi mujer cuando tuvimos problemas en el matrimonio. Llegaba otro: pastor, gracias por haberme ido a ayudar cuando tuve problemas. Llegaba otro: pastor, gracias porque cuando estuve enfermo fuiste a orar por mí. Pastor, gracias porque fuiste tú el que fuiste a evangelizarme para que recibiera al Señor. El hijo que está sentado ahí dijo: hoy sé dónde estaba mi papá cuando yo lo necesité. Hoy sé dónde estaba mi papá cuando yo lo ocupaba conmigo. Aleluya. Aunque usted no lo crea, nosotros le robamos el papá a los hijos del pastor, porque el tiempo que debería estar con ellos lo está con nosotros. Lo menos que podemos hacer es amarlo, honrarlo y respetarlo en el nombre del Señor Jesús. Cuánto da gloria al que vive en esta hora. Aleluya. Si no habla cosas buenas de él, pero no hable cosas malas, que eso hace bastante. ¿Me oyó? Si no va a decir cosas buenas, pero al menos no diga cosas malas, hombre. Se fue el gozo a los zapatos. Gloria a Dios. Número 2. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Gloria a Dios. Si nos pueden ayudar ahí en la pantalla las citas bíblicas para que las lean. Para los que no andan Biblia y a algunos les cuesta buscarlo, porque yo quiero que usted lo vaya leyendo conmigo. Hebreos 13, 17 dice, que yo quiero que usted lo lea. ¿Lo encontró? Hoy está ahí. Dice, como dice, hermano, léalo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetarlos a ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El día que se muere, que se enferma un miembro que ha sido buen miembro, el pastor no ocupa que le llamen, él va a visitarlo. El problema es cuando somos malos miembros. Va, pero va quejándose. Aleluya. Es que eso es lo que dice ese texto, hermano. Eso es lo que está diciendo ese texto. Mire, aquí se nos dan por lo menos 3 cosas que debemos de hacer. Número 1 dice: obedeced a vuestros pastores. Levanten la mano los que obedecen al pastor. Levanten la mano, tenga valor, levanten la mano el que obedece al pastor. Aleluya. Qué bonito es cuando una iglesia obediente va al pastor. Pero yo he escuchado al pastor decir acá: yo me siento bien porque ustedes son obedientes. Algunos 2 que 3 tal vez no, pero la mayoría yo creo que somos obedientes. El pastor dijo: mire mi hermano, que yo me alegro, porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión, yo nunca he estado en una reunión que digan: vamos a meter a votación esto para hacerlo. Levante la mano el que está de acuerdo. Nada. Aquí están la mayoría de líderes. Cuando los reunimos allí, el pastor dice: mire, fíjate que yo quisiéramos esto. Amén, amén. Sin necesidad que diga. Levante la mano el que está de acuerdo. Alabado Dios. Sabe que eso es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Yo le pido un aplauso a usted para el Dios de los cielos por haber puesto en nosotros ese espíritu de mansedumbre, de sometimiento, para la gloria del Dios de los cielos. ¿Quiere pastor usted para varios años? Levante la mano los que quieren pastor para varios años.
Un día de esto, el hermano Freddy Río predicó basado en el Salmo 40. Yo lo acompañé y habló de David. Que David no murió muy viejo, pero ya cuando muere, según los datos históricos, muere de 80 y algo de años. Pero ya de 80 años no servía como hombre, porque le pusieron una joven a la par de él. ¿Y para qué se la pusieron? Para que le calentara los huesos. Ya no funcionaba. Y le pregunto yo a hermano Freddy, ¿qué le pasó a David? Me dice, hermano Salvador, los problemas matan. Los problemas desgastan. Y David fue un hombre que tuvo problemas como ningún otro rey. Me dice, un hijo le violó la hija. ¿A quién mete preso David? Si es su hijo. Oiga bien, un hijo le violó la hija. Otro hijo llamado Absalón se rebeló contra David y lo tuvieron que matar colgado. Quedó Absalón del pelo en un charral, iba huyendo en un muslo y ahí quedó trabado. Y un soldado agarró una flecha y le atravesó el corazón de Absalón. Cuando fueron a decirle a David, tu hijo Absalón es muerto, usted lo puede leer en la casa. Ahí está en segundo libro de Samuel. Dice que David subió a la casa y decía, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Aleluya. Pero más tarde otro hijo lo corrió del trono e insulpó el trono de David. Aleluya. Los problemas matan. Si usted quiere tener pastor para varios años, compórtese como creyente y no le dé problemas, hombre, que con eso usted va a ser bastante. ¿Cuántos se comprometen a ser ovejas de hoy en adelante, a ser buenos miembros de hoy en adelante? Aplauda la gloria de Dios. Número 1, obedecer. 2, sujetaos a ellos. Sujétese a ellos. Yo, por amor a la iglesia de acá, he anulado actividades. El 10 de diciembre yo tenía que estar predicando en 3 bodas. A las 9 de la mañana iba a estar en Monte Grande. A las 2 de la tarde iba a estar en Sirama. Y a las 6 de la tarde iba a estar en Candelaria. Pero ese día se acordó que es el día de la familia pastoral aquí. Yo no les dije, yo tengo agenda ese día. Cuando dijeron el 10 de diciembre, amén. No me han dicho que yo voy a dirigir culto ni que yo voy a predicar. Ya hay predicador para ese día. Pero ya nomás que salí a reunión, le hablé al pastor y dije, pastor, tengo problemas para estar en la boda con ustedes en la mañana. ¿En serio? Sí. Voy a hablar con el novio, hable con él porque no puedo estar ahí. Y suspendí la boda. El 24 de diciembre yo tenía 2 actividades. En la mañana iba a estar por este lado de Cantora. Y en la tarde tengo que estar en Morazán, Chilanga. Pero el pastor me dijo, quiero que el 24 de diciembre se lo voy a adelantar ya. Se lo voy a hacer público ya. El 24 de diciembre hay boda. El 24 de diciembre comemos pastel. Se nos casa el pastor. Aleluya. Pero se nos casa con la misma. A gloria a Dios. 50 años de boda van a celebrar ese día. Debemos de venir ese día, hermano. Yo me gustaría que todos vinieran bien trajeados, porque yo estoy seguro que el día que el pastor se casó, quizás ni corbata se puso. Quizás la hermana Lidia, a ver con qué vestiditos se presentó ese día. Venga bien preparada, hermana Lidia. Venga como una novia, aleluya. Y todos vamos a venir, hermanos, ese día a festejar, a dar gloria al Dios de los cielos por 50 años de matrimonio de nuestro pastor. ¿Cuántos van a venir ese día? Gloria a Dios. Aquí estaremos
estaremos dando gloria, honra al Dios de los cielos, porque Dios ha sido fiel y a su nombre. Ay, perdonen que les dije que no iba a gritar. Gloria a Dios, pero ya cuando yo estoy aquí como que la garganta se calienta. Aleluya. Sujetaos a vuestros pastores. ¿Qué más? Gloria a Dios. La iglesia es la encargada. Oiga, leamos un texto más. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Gloria a Dios. Usted lo mínimo que puede hacer con su pastor es amarlo, respetarlo, agasajarlo. Gloria a Dios. Si lo encontró, me dice amén. Aleluya. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos, como dice hermano, sean tenidos por dignos de qué cosa, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 18. Pues la escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Creo que ya adentramos en materia. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Iglesia amada, es cierto que el pastor durante 43 años que ha sido pastor de nosotros, nunca le hemos dado un salario. No es porque no se lo merezca, sino porque él no lo ha necesitado. Y si lo ha necesitado, Dios lo ha suplido hasta este día. Amén. Pero en reconocimiento nosotros deberíamos de hacerlo. Si ese salario él lo quiere meter en una cuenta, lo quiere regalar, lo quiere donar, sería otra cosa, pero sería cosa de él. Pero la obligación nuestra sería darle un salario a nuestro pastor, porque así dice el texto que acabamos de leer, que el obrero es digno de su salario. Gloria a Dios. Es digno de su salario. Mire lo que dice Mateo 10, 9 y 10. Lea conmigo, por favor. Gloria al Señor. Mateo 10, 9 y 10. ¿Lo encontró, hermano? Dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Pero ¿y por qué? ¿Cómo dice su Biblia? Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Trabajaban los apóstoles? ¿Tenían un trabajo los apóstoles? Pedro era pescador, ¿siguió siendo pescador? No. ¿Y de qué vivió? Mateo era cobrador de impuestos, ¿siguió cobrando impuestos Mateo? ¿Y de qué vivió? No, ustedes no lleven segunda túnica, no lleven segundo calzado, no lleven bordón. ¿Y qué vamos a comer? ¿No han leído ustedes que el obrero es digno de su alimento? Les dijo eso. ¿Quién les dio de comer? Hasta tenían un tesorero. ¿Va que los apóstoles tenían un tesorero? ¿Cómo se llamaba? Judas era el que andaba el dinero. ¿Y de qué era ese dinero? ¿De qué negocio era ese dinero?
era de lo que la gente daba. Para ellos, el obrero, un pastor, el trabajo de un pastor debe de ser cuidar la iglesia. Y el deber de la iglesia debe de ser proveer para ese pastor. Usted que tiene un pastor en un cantón, cuando esté comiendo, acuérdese del pastor. Cuando mate gallinas, acuérdese que el pastor come, que el pastor viste, que el pastor calza, que el pastor se enferma, que el pastor tiene mujer, que el pastor tiene hijos. No solamente cuando tenga problemas se acuerde de él. No solamente cuando esté enfermo vaya donde él. Comparta de lo que Dios le da a usted, porque ese hombre es el que vela por su salud espiritual. Lo mínimo que usted debe de hacer es proveer materialmente para que ese hombre tenga el sustento. Dice amén en esta hora. Cuando usted eche una gallina, diga: de estos pollos le voy a dar una mancuerna a mi pastor. Ya cuando estén los pollos para comer, lléveselo. No se lo lleve vivo, lléveselo muerto. Sí, no lo voy a llevar plumudo. Esto es, hablan de nosotros. Estos pastores son come gallina. Estos pastores son haraganes. Porque eso es lo que le dice la gente de nosotros. Una viejita tenía un nieto que se levantaba a las 10 de la mañana. Y le dijo la viejita al nieto: solo talle de pastor tenés vos, le dijo. Óigame, al pastor no le pregunte a qué hora se levanta. Al pastor pregúntele a qué hora se acuesta. Aleluya. Un día de esto le estuvimos llamando. No, estaba dormido. ¿A qué horas cree que regresé a la casa? A las 2 de la mañana. A esa, pregúnteme: ¿y usted a qué hora se acuesta, hermano Salvador? Yo predico, hermanos, todos los días, hasta 2 veces en el día. Y para estudiar, para orar, yo tengo que tener tiempo. Porque de aquí yo no voy para el campero. De aquí yo salgo corriendo a la frontera en la Matillo, porque tengo que estar a las 2 de la tarde en Honduras celebrando una boda, alabado Dios, sin comer. Y así nos toca a nosotros correr de aquí para allá. Pero ¿sabe qué? Hasta este día Dios ha sido fiel con nosotros y lo va a seguir siendo. Alabe la gloria de Dios en esta hora. Sí, hermano, cuando eche una gallina, 2 pollos bien gordos, dele comida a esos pollos y mátelos, llévelos ya matados en una bolsa negra que la gente no vea. Porque hablan del pastor y usted pasa por el medio del cantón con los 2 pollos, uno debajo de cada brazo, y los pollos, ¡cap! ¡cap! Oiga, dice la gente, ahí va la viejita tonta a darle de comer al pastor y ella va a comer con sal. Eso dice la gente. Lléveselos ya mataditos en una bolsita negra. Hermana Melvi, aquí están estos pollitos. Hágale una sopita al pastor Saúl. Amén. Va a quedar bonito, hermano Saúl. Les hablan miembros del Colorado, aunque se pongan coloraditos, pero es la verdad. Aleluya. El pastor, cuando usted compre una camisita, acuérdese que el pastor viste también. Todos los pastores deberían de tener una ofrenda asignada, porque ese pastor come, ese pastor viste. Mire, hermano, es una pena lo que yo les voy a decir. Yo no sé, no me acuerdo cuándo fue que yo compré el último par de zapatos. Tengo años, pero años de no comprar zapatos. Y nunca usted me ha dicho chuña aquí, ¿verdad? Nunca. Tengo años de no comprar un teléfono celular. Y yo siempre ando teléfono. Y el último que me regalaron, cuando me lo regalaron, valía $1,300 y me lo regalaron. Tengo zapatos que una vez me los he puesto. Pero para vergüenza de ustedes, que levante la mano a alguien aquí que me ha regalado un par de zapatos. Bájenla. Porque para ustedes quizás yo no soy pastor, pero hay gente que me ve como pastor. Desde Chalatenango vino un hermano los otros días. Quiero conocerlo, pastor, me dijo. Vive en Boston.
y la familia de Chalate, voy para El Salvador, pero quiero que nos veamos aunque sea un par de horas. Me trajo pisto, me trajo zapatos, me trajo de todo. Alabado Dios en esta hora. Aleluya. Usted como miembro de esa iglesia donde está, hermano, debe de estar pendiente de la vida de ese pastor. Ese pastor cuando sale gasta diésel, gasta llanta, cuántas cosas para andar de arriba para abajo. Usted como miembro es el que tiene que proveer para él, porque eso es lo que dice lo que leímos. Oiga, vamos a lo que leímos. Primera de Corintios 9. Leamos de el 3 en adelante. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Su pastor es santo, pero come y bebe. Amén, hermano. ¿No le da penita a usted que el pastor ande en la misma camisita de siempre? De su pastor. Y lo pasan allá al frente en las actividades. Pasen los pastores, los vamos a presentar. Y dice la gente, y al hermano Jonás Romero, que yo la misma camisa le veo. ¿De quién es la vergüenza? De los miembros de San Carlos Morazán. Hombre, yo le vi al hermano Jonás que cuando estaba orando, ya se le mira un pedazo de palo aquí en el talón del zapato. Voy a comprarle un par de burritos. ¿No cree que eso es lo justo, hermano? ¿No cree que cuando Dios la bendiga a usted, acérquese, pastor, tómese un fresquito? Pastor, tiene $5, vaya a comer pupusa. Eso es lo justo que deberíamos de hacer. Eso dice el texto. Dice acá, ¿o acaso no comemos y bebemos? Versículo 5, no tenemos derecho. Vamos al 6, porque eso es de lo que habla Pablo de la esposa. Vamos al 6. O solo yo, este texto lo leí y lo leí porque no lo entendí. Pero si usted lo lee despaciamente, lo entiende. Dice el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, lo que está diciendo Pablo es que al caso solo ellos tienen que trabajar para comer. Todos los apóstoles no trabajaron, sino que se dedicaron a hacer la obra del Señor. Mire, ya voy a ir terminando con esto. Usted ha escuchado la historia de Abraham, de Isaac y de Rebeca, ¿verdad? El día que Abraham mandó a buscar esposa para Isaac. Nosotros los predicadores la aplicamos de esta manera: que Abraham representa a Dios, que Isaac representa a Jesús, que Rebeca representa a la iglesia, que el criado representa el Espíritu Santo. Porque es Abraham el que le dice al criado: ve a buscar esposa para mi hijo Isaac. El Padre mandó al Espíritu Santo. Y le pregunto, ¿quién es el que nos convence de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ese es el que nos convence. ¿Quién es el que iba a convencer a Rebeca? El criado. ¿Para quién era la esposa? Para Isaac. ¿Quién es Isaac? Representa a Jesús. Y Rebeca representa a la iglesia. Pero el criado pone una señal: quien diere de beber a mis camellos, esa será la esposa de mi Señor. Se lo vuelvo a decir: Abraham representa al Padre, Isaac representa a Jesús, el criado al Espíritu Santo, Rebeca a la iglesia, y los camellos, ¿a quién representan? ¿A quién representan los camellos? Representan a los pastores. Representan a los pastores. ¿En qué se subió Rebeca para ir a donde está su novio? En los camellos. El camello es diferente a cualquier animal de carga.
el camello tiene doble párpado. Es el único animal que no se para en el desierto en las tormentas de arena. El casco del camello no es como el casco de la bestia. El casco de la bestia es abierto. El del camello es como un cumbo. Por lo menos tiene 15 centímetros de alto. Se para en la arena y no se hunde. Aleluya. Ve que viene la tormenta de arena y no se para, porque él tiene doble párpado y tiene la visión para caminar. La oveja nomás que veía la tormenta de arena se paraba, se quedaba quieta. El camello no. Usted como oveja ante el problema se achicopala, se desinapse, hermano, pierde fuerza, se queda. Pero el pastor ve el problema, pero detrás del problema ya vio una salida. Alabado Dios en esta hora. Las rodillas del camello son diferentes a las rodillas del caballo, porque el camello es el único animal que se dobla para que se suban en él. El caballo no se echa, el camello sí dobla sus rodillas y se suben en él. Es la única manera que se suba. ¿Cuántos pastores tienen que agachar la cabeza para que usted se suba en ellos y los lleve más allá? Alabado Dios en esta hora. Aplauda la gloria del Dios de los cielos. Amén. Pero le pregunto, ¿qué hizo Rebeca con los camellos? ¿A quién representa Rebeca? Diga conmigo, a la iglesia. ¿Y qué hizo Rebeca con los camellos? Le dio de beber y de comer. ¿Qué va a hacer usted con su camello? ¿Ah? ¿Qué va a hacer usted con su camello de hoy en adelante? Dele comidita. Dele ropita. Dice Pablo, nadie jamás fue soldado a expensas de él. Aleluya. ¿Quién no cuida ovejas y bebe leche de ellas? Además dijo Moisés, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Lo habrá dicho por los bueyes? Dice Pablo, claro que no, por nosotros lo dijo. Aleluya. Yo no sé si usted me ha entendido, hermano, pero lo mínimo que usted puede hacer con su pastor es apartar el cuerpo de líderes de la iglesia, reunirse como lo hacemos nosotros acá. Hermano, preparemos un culto de acción de gracia por el pastor Amílcar. Ese hombre viene 2 veces a la semana por esas calles. Que ese carro ya parece carro de ojalatero, de esos que andan comprando latas, pero ahí viene. Hagamos un culto en favor de él. Pero hay que invitar al predicador. Inviten uno aquí a la central, hombre, que esto no cobran. Invíteme a mí, no me dé para nada. Dios me va a dar para el diésel. Pero haga un culto de acción de gracia en favor de ese pastor. Pastor, queremos hacer un culto a Dios en agradecimiento por la vida suya y la vida de su familia. Aunque sea una taza de café y un pan vamos a dar, pero queremos hacer un culto. El pastor necesita que lo estimulen. El pastor necesita sentirse amado, porque una forma de demostrar el amor es dando. ¿Sí o no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo demostró? Que dio a su Hijo unigénito. Una forma de demostrar el amor es dando. Iglesia, usted tiene un pastor en su grupo. Iglesia, usted tiene un pastor en su grupo. Porque la iglesia anda cerca de 500 miembros. El pastor no puede cuidar esos 500 miembros. Pero en cada colonia hay un pastor de zona. Moisés atendía a toda la gente. Le dijo al suegro Jetro, papito, te vas a fundir, le dijo. Vos no vas a poder. El pueblo va a desfallecer. Busca hombres idóneos para que atiendan a millares, para que atiendan a 100, para que atiendan a 10. Y vos te van a traer los problemas más graves. Y así se te va a aliviar la carga. Eso es lo que ha hecho el pastor acá. Si a usted se le murió un familiar,
no se enoje si el pastor general no pudo llegar, porque el encargado de estar a la par suya es el líder que está ahí, es el pastor de zona que está ahí. Ese hombre que está ahí trabajando con usted, ese hombre también necesita motivación. Usted como grupo, bueno, hay un grupo acá que yo lo voy a poner como ejemplo, que es el grupo de la Colonia Hernández. Yo soy el supervisor de los grupos y es el único grupo que me dicen, ni es Ramón que me invitan, son los miembros. Tal día tenemos una cena con el grupo y queremos que venga para que esté con nosotros. Imiten a ese grupo, hermanos. Una vez al año usted puede hacerle un culto a Dios en favor de ese líder, aunque sean pupusas. Sí, fíjese que no es por comer, porque si usted invita, digamos, a Mano Luis tiene plata para los de comer a todos, ya nos ha dado un montón de veces. Pero estoy seguro que le gustaría a Mano Luis que hicieran algo así, ¿sí o no? Están oyendo, hermanos de la Quinta de la Esmeralda, están aquí. Sí, yo ya no como, hermano, después de 40 años, con una pupusa se llena uno, ya no es por comer, pero es el gesto que vale, es la acción la que vale. Aleluya. Tenemos el culto pastoral el 10 de diciembre, hermano, tráigale que sea un pañuelo al pastor, aunque sea un par de calcetines, no es porque no tenga, porque los ocupe, es porque usted le va a mostrar el aprecio que tiene para con él. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. Sí, hombre, es lo menos que puede hacer, hermano. Sí, a veces se muere alguien, no vino el pastor. No, el pastor suyo es el que está ahí, el de zona. Yo he ido a las velas y yo veo ahí a los líderes. Yo felicito a esos líderes que corren para allá jalando aparatos, que corren para allá jalando sillas, que están ahí mandando al grupo. Miren, a tales horas va a ser el entierro, a tales horas salimos. Mire esto, eso es el trabajo de ese líder. Haga un culto, pida algo. Mire, para hacer algo es fácil. No tiene pisto para comprar. Miren, yo voy a dar el aceite para las pupusas, yo voy a dar la harina de las pupusas, yo voy a dar el repollo para la ensalada, yo voy a dar la salsa, yo voy a dar para que se haga fresco. Y entre todos, y lo hacen en equipo, y van a hacer sentir bien a ese líder. Algo que hemos descuidado, hermano. Hemos descuidado eso. Este año se ha llamado el año del amor. Que este año lo cerremos con amor, en un culto de gratitud, en un grupo de crecimiento, a festejar a ese hombre que durante un año estuvo trabajando con usted. Yo quisiera seguir hablando, pero el tiempo se me ha ido. Gloria a Dios. Pero quiero hacer pasar a los pastores de la